Muy buenas noches a todos. La Escuela Nacional de Archivística y el Archivo General de la Nación les dan la más cordial bienvenida a este conversatorio Fuentes documentales para la investigación de la Guerra del Pacífico, transmitida hoy 15 de diciembre del 2020. Una de las varias actividades que el Archivo General de la Nación tiene preparadas para este último mes del año. Asimismo, les transmitimos el saludo especial del director de la Escuela Nacional de Archivística, José Antonio Reina Ferreiros, y del jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo, quien hoy nos acompaña en calidad de panelista. Mi nombre es Jorge Carrión, soy parte del equipo de comunicaciones del Archivo General de la Nación y les estaré acompañando en calidad de presentador. Esta noche, contamos con la participación de dos especialistas, historiadores, con una amplia experiencia en el desarrollo de investigaciones sobre distintos pasajes de nuestra historia y en particular sobre la Guerra del Pacífico. Recordemos que este conflicto acontecido entre los años 1879 y 1884 entre Bolivia, Chile y Perú generó una serie de consecuencias económicas, políticas, territoriales y sociales entre los beligerantes. Y gracias a nuestros expositores, hoy conoceremos importantes estrategias para abordar este interesante acontecimiento desde los registros documentales que se generaron. Les recordamos que para obtener la constancia de participación deben registrarse en el enlace que aparecerá en la publicación. Asimismo, al final de las exposiciones habrá una ronda de preguntas, por lo cual los invitamos a dejarnos sus dudas o consultas a través de los comentarios para transmitírselas a los expositores al final de su disertación. Sin más preámbulo, les presentamos a los panelistas de esta conferencia. En primer lugar, tenemos al doctor Carlos David Donoso Rojas, quien es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctor en Historia por la Universidad de Chile, especialista en políticas económicas de Chile en el siglo XX e historia de las ideas políticas de América Latina de los siglos XIX y XX, tiene una amplia experiencia en la docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado. Cuenta con numerosas publicaciones indexadas, siendo algunas de ellas Teatro chileno en la Guerra del Pacífico, un singular resabio de la Guerra del Pacífico, la Compañía Salitrera del Perú entre los años 1878 y 1912, Depredando Bolivia, el caso del ferrocarril de Mejillones a Caracoles, y actualmente es director del doctorado en Historia de la Universidad de Tarapacá en Chile. Seguidamente, contamos con la participación del doctor Jorge Ortiz Sotelo, quien ha sido capitán de fragata, es capitán de fragata en retiro, licenciado en Ciencias Marítimas Navales, maestro en Estrategia Marítima y bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializó en Historia Marítima en la Universidad de Londres y se doctoró en Historia Marítima en la Universidad St. Andrews en Escocia. Ha ejercido cargos como secretario general de la Asociación de Historia Marítima y Naval Iberoamericana. Ha sido presidente de la Sociedad Bolivariana del Perú, miembro de las Academias de Historia de Chile, Ecuador y de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Escuela Superior de Guerra Naval y distintos centros académicos nacionales e internacionales. Fue director ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo entre Perú y Ecuador y actualmente es jefe institucional del Archivo General de la Nación. Muy bien, para dar inicio a este conversatorio, los dejamos con el doctor Carlos David Donoso Rojas, a quien invitamos a encender su micrófono para hacer uso del espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento tremendamente honrado de poder conversar una vez más de un tema tan apasionante y tan actual como la Guerra del Pacífico. Qué mejor que hacerlo con mi gran amigo Jorge Ortiz, que es una buena contraparte en el análisis del conflicto. Posiblemente Jorge sea una de las personas que más conoce el desarrollo de la historia, la bibliografía de la historia y las fuentes documentales asociadas a la guerra que nos convoca.
hay, hay una cosa que me sorprende, particularmente estos últimos años, y es la atracción que continúa generando la guerra del Pacífico, y no solo mantiene, sino que además se incrementa. Eh, He visto en los últimos años cómo la historiografía boliviana se ha atrevido a retomar antiguos temas, asumiendo una visión más bien crítica de sus gobernantes, de sus políticos y de sus fuerzas armadas durante el periodo de la guerra. El Perú, qué decirlo, en el Perú la guerra hoy día no está en la dinámica del bueno y el malo y del David y Goliat como la historiografía tradicional lo ha presentado, sino también desde una perspectiva más analítica, más profunda, que no tiene que ver esencialmente con factores militares, con factores que tienen que ver con el desarrollo bélico mismo, sino con las consecuencias en el momento del el avance de las tropas chilenas en territorio boliviano. Tampoco me refiero a las consecuencias únicamente económicas. Hay factores culturales, hay factores sociales, hay factores demográficos, hay temas de género, hay temas sanitarios que están siendo rescatados y que son de muy buena calidad. Lo más interesante posiblemente es que se trata de obras de jóvenes historiadores, de licenciados, de tesis de licenciatura en distintas universidades en el Perú. En Chile esto viene tal vez de un poco de antes. Eh, Cuando pasamos de la dictadura a la democracia, también pasamos de alguna forma, de una forma de entender la historia a otra. Entonces en Chile hace mucho tiempo la guerra no se entiende como como un lapso victorioso para el país, y yo diría que más bien lo contrario, por supuesto. Hay grupos, sobre todo los grupos más conservadores de la historiografía, las sociedades militares o aquellas que se vinculan a las Fuerzas Armadas, que continúan exaltando figuras y continúan dándole una visión esencialmente castrense al conflicto. Pero los historiadores, yo diría que van por otra vía, y una vía que en algunos casos es bastante dura. Eh, yo diría que la renovación de la historiografía, ya digamos más bien asentada y en serio, comienza a comienzo de siglo con un artículo que forma parte de una investigación mayor de el profesor Milton Godoy, que en Chile sacó chispas, como decimos, porque en el fondo reconocía una situación que se sabía, pero de la cual se prefería omitir detalles. El artículo se llama, porque es un artículo, ha traído hasta nosotros desde territorio enemigo en la luz de la guerra, confiscación de maquinarias y apropiación de bienes culturales durante la ocupación de Lima, 1881-1883. Un trabajo maravilloso, tremendamente bien fundamentado, en la cual, bueno, se deja entrever cómo Chile promovió el saqueo o el robo de buena parte del capital cultural material que tenía el Perú en Lima y en algunas otras ciudades del país. Esto fue hace mucho tiempo. A mí me tocó cuando era recién egresado a la universidad, participar en el proyecto de recopilación de las obras que estaban esparcidas en todo Chile, que se habían traído en 1881 y que se extendió hasta el 83 incluso, existiendo ejemplares desde algunas iglesias perdidas acá al interior de Arica, en Parinacota, hasta la Tierra del Fuego, muy al sur. ¿Cómo llegaron ahí? No lo sabemos, no lo sabemos. Todo se catalogó, todo se inventarió y fue devuelto, como bien saben, hace también algunos años, a la Biblioteca Nacional, que me imagino que los tienen en una colección especialmente mantenida, porque muchos de ellos no estaban en buenas condiciones. Reconocer al país victorioso como un país avasallador, un país que muchas veces transgrede en las normas básicas del derecho de guerra, fue duro en su momento,
pero se siguió adelante. Y hoy día cuesta mucho encontrar en Chile una imagen que tienda a ennoblecer militarmente la campaña en Perú de la guerra, y más bien se critica el actuar de no solo de los soldados y de los oficiales chilenos en territorios ocupados, sino también del Estado. Porque acá se ha dado también un énfasis importante a otro elemento que quizás el Perú y el caso Bolivia, con mayor razón, no le han dado la profundidad y el interés que merece, y es el día a día del soldado. Y particularmente el tema de los veteranos de guerra post 1873. Sobre eso se ha escrito muchísimo. Y todas son tremendamente críticas a la política, no solo de la contingencia del momento, sino también a la élite gobernante de la época. Una élite que no difería mucho de la élite peruana, pero que sin embargo hoy día está, digamos, visualizada de una forma más bien perversa y más bien perjudicial a los intereses del país que esta figura de los prohombres y que la política ejemplar que la historiografía tradicional ha intentado siempre proyectar sobre el desarrollo post-guerra del Pacífico en Chile. El tema del salitre, estamos trabajando en él. El salitre envileció a Chile. No tuvo consecuencias o no tuvo un impacto profundo en la infraestructura. Claro, se construyó el ferrocarril desde Iquique hasta Puerto Montt, perfecto, pero eh, no hay mucho más que eso. Se construyeron un par de puertos, se construyeron unos pocos ramales, no se pavimentó ni un kilómetro, ni se asfaltó ni un kilómetro de caminos, no se prestó plata a los agricultores, no se promovió la industrialización, no se hizo absolutamente nada, salvo destinarla al consumo de bienes suntuarios de lujo y al beneficio de un determinado sector. Por lo tanto, esta imagen también del salitre como la gran panacea post-guerra hoy día está completamente desdibujada. Me interesa el tema de la guerra este último tiempo, más que desde la perspectiva chilena, desde la peruana. Eh, con todos los cambios que han ocurrido estos últimos tiempos en su historiografía, creo que hay todavía un camino largo por recorrer y ese camino tiene que ver, entre otras cosas, con una crítica tal vez más profunda a la élite, particularmente la élite limeña, en el periodo inmediatamente anterior a la guerra del Pacífico. Yo creo que esto es una deformidad intelectual que se entiende en función del el simple ejemplo de que la historia siempre la escribió una élite. Por lo tanto, atacarla, por lo tanto, tomar una visión crítica y juiciosa a la forma de administrar el país es muy difícil. En Chile no se hizo hasta los últimos 10 o 20 años. En Perú recién estamos abriendo las puertas al respecto. Eh, Siento que en algunos casos se ha seguido el camino contrario. La figura de Manuel Pardo, que más de un historiador o historiadora ha exaltado y lo ha convertido en una especie de visionario, yo creo que es más bien criticable y que creo que ahí se podría tal vez hincar un poco el interés respecto a qué había detrás de ese discurso tan pro desarrollo y pro económico. De hecho, soy convencido de que Pardo fue uno de los gestores de la quiebra del Perú en el año anterior al inicio de la guerra, y esa quiebra financiera del Estado peruano, que es un tema gravísimo, que solamente se ha dado, no sé, en unas pocas ocasiones en la historia contemporánea, tiene una responsabilidad directa que se remite a quien gobernaba, pero también se remite a quienes lo rodeaban. Y en ese sentido, hay otras figuras, otros prohombres, no sé, Francisco García Calderón, que también tiene que ser revisitado, tiene que ser analizado, particularmente porque
Bueno, esto puede sonar un poco duro, pero particularmente porque creo que interpuso sus intereses personales y los intereses del grupo económico que los rodeaba eh, a la posibilidad de terminar tempranamente la guerra. Eh, y sobre esto, lamento señalarlo, hay evidencias que son concretas y esas evidencias están a la mano, ya sean epistolarios, ya sea documentos de la época, ya sea escritos del propio García Calderón que han sido o no han sido considerados en las obras que recopilan su vida y que son más bien hagiografía. No sé cómo estoy en el tiempo. Eh, en ese sentido, para poder explicar el desarrollo de la guerra, creo que es tremendamente importante hacer el ejercicio de en qué estado estaban los países al momento de iniciar el conflicto. Por otro lado, generalmente nos olvidamos de que la guerra entre Chile y Perú tiene un tercer miembro activo, que es Bolivia, y que posiblemente el conflicto se deba a una razón eh, extra peruana y que vinculaba solamente los intereses chilenos de un grupo determinado de chilenos con un grupo determinado de bolivianos. Se habla mucho del acuerdo del Tratado de 1873, pero también nos olvidamos de que Perú y Chile firmaron un convenio en el año 1875, un convenio de comercio, un tratado de amistad, no era de paz porque no había razón de hacerlo, y que perfectamente podría Chile haber aducido como no respetarlo como una razón de entrar a la guerra y tal vez siguió el subterfugio más fácil que era iniciar la guerra con Bolivia sabiendo que Bolivia tenía un pacto con Chile y eso que el tratado era secreto y eso que nadie conocía, eso también ha quedado fuera de toda discusión. El tratado se supo, se conoció, no se conoció vía Lima, se conoció vía Estados Unidos primero, vía el representante chileno en Washington y posteriormente vía el representante chileno en Francia. No era el embajador, el ministro plenipotenciario, bien digo, el ministro de la delegación chilena en Lima claramente no tuvo noticia alguna al respecto, pero de que se sabía, se sabía. Y ese fue un argumento interesante. Le quiero dejar la palabra a Jorge de modo tal que podamos interactuar en esta primera fase de la charla. Ok, bueno, gracias Carlos. En realidad, bueno, agradezco a José Reina y a la escuela por convocarnos esta noche a hablar de este tema, que es un tema que siempre pues despierta interés y a veces más que interés, pasiones en ambos lados. Y efectivamente, toda guerra pues genera sentimientos de ese tipo, ¿no? Pero, a ver, la verdad es que la historiografía, en el caso peruano, y durante mucho tiempo también en el caso chileno, se ha centrado más bien en lo que decía Carlos hace un momento, ¿no? Es la historiografía laudatoria, que yo creo que además es necesaria. En ciertos momentos es necesaria porque eso de alguna forma es lo que cohesiona factores de identidad. Pero creo que hay que ir más allá. Creo que hay que entender qué cosa es una guerra en abstracto, ¿no? Una guerra, yo enseño este tema hace 30 años en la Escuela de Guerra Naval y hace 4 en la Universidad de San Marcos. Insisto mucho que una guerra no es un problema militar, una guerra es un problema político, que usa el poder de una nación. Y ese poder de la nación está compuesta por una diversidad de elementos, uno de los cuales lo que distingue la guerra es la violencia, ¿no? Es una forma de relación política que usa la violencia para imponer la voluntad de una de las partes sobre la otra. Clausewitz decía, pues la guerra es un acto de fuerza para obligar al contrario
al cumplimiento de nuestra voluntad. Es la continuación de la relación política con la intrusión de otros medios. En tal sentido, tenemos que entender primero qué es el poder. O sea, porque lo que se va a usar en la guerra es todo el poder. Lo has mencionado ahora, el tema económico, el tema cultural, la forma como las élites de cada lado enfrentaron el asunto. Bien, mal, en fin, ese es otro tema, ¿no? La política exterior, cómo se comportó la sociedad, ¿no? Qué grado de cohesión existía a un lado de otro. Entonces, mi sensación, como bien ha señalado, es que a veces encuentro que no hay una historia de la guerra del Pacífico, hay un montón de historias, historia de pedacitos, ¿no? Y en eso, quizá el que haya tenido una mirada más holística de este asunto ha sido el propio Basadre, ¿no? Con lo clásico que nos puede resultar, pero evidentemente también lo que ha señalado de esta efervescencia de académicos jóvenes, de historiadores jóvenes y de estudiantes incluso, por ir tocando otros temas, qué sé yo, el teatro, la costumbre, acá y allá. Yo me acuerdo que he asesorado a Sergio Riquelme, que hizo una maestría allá en la escuela militar sobre los chilenos expulsados de acá durante la guerra, ¿no? Entonces, claro, son distintas facetas que creo que tenemos que mirarlas y al final tener una mirada más, una visión más integral de la guerra. Lo económico, además, mire, la guerra son pues accidentes en las vidas de los pueblos, ¿no? No siempre estamos en guerra. 13 años antes hemos sido aliados, ¿no? La escuadra peruana ha estado en aguas chilenas 2 años. Se ha conocido Grau, que era mayor, se ha conocido con Franco, con todos los demás. Han habido parientes en ambos lados, ¿no? Han habido hermanos de los dos lados. O sea, hay una relación muy compleja. Y también ha habido, digamos, como en toda relación, ha habido cosas que facilitaban la relación y otras que las complicaban. Porque así son las relaciones entre los individuos y entre las sociedades. Entonces, la historia de nuestra relación con Chile tiene pues temas estructurales, temas coyunturales y factores detonantes, ¿no? Que has mencionado hace un momento con este tema de lo de Bolivia o el tema que claro, uno puede preguntarse por qué el Perú no denunció el tratado, ¿no? Entonces, hay temas a los cuales hay que recurrir y que no deben quedarse en el facilismo, pues, de que no, el ansia de crecimiento, de aguanta. Creo que hay que mirarlo con un poco más de calma, ¿no? Y además entender que la guerra es una parte de un proceso mayor, una parte que se inicia con un conflicto, ese conflicto genera una crisis, esa crisis escala, y en un momento determinado una de las dos partes decide usar la violencia. Y lo que sucede con la violencia tiene un principio y un final, pero después del final tiene que venir una etapa de desescalamiento, distensión, y lograr una mejor condición de paz. Eso no se dio por múltiples razones, por la ocupación de Tarapacá, por la forma como se... En fin, años para el cumplimiento de lo de Ancón, años para el cumplimiento del Tratado de Lima. Entonces han dejado secuelas que nos marcan básicamente al Perú de hoy, también a Chile, pero básicamente al Perú de hoy, porque estas cosas suelen dejar pues huella normalmente en quien pierde la guerra. Entonces, digamos, con esta idea de apertura, quiero centrarme un poco en, ok, ¿qué fuentes hay? No, hace unos años me invitaste cuando estabas en la Universidad San Sebastián y hablamos sobre historiografía. Hoy no voy a hablar sobre historiografía, mencionaré por ahí alguna cosa u otra. Quiero hablar sobre documentos. ¿Qué fuentes hay?
Y miren, mi primera mirada es, evidentemente, hay fuentes oficiales, ¿no? Documentación oficial que está repartida por aquí y por allá. Voy a dar algunas referencias. También hay documentación privada que anda por todos lados. Pero si uno quiere trabajar en serio una cosa de estas, tiene que mirar lo que está al otro lado. Hay que ver lo que tú estás haciendo ahora, de tratar de entender cómo sucedió esto desde el punto de vista peruano. Hay que mirar al otro lado. Yo recuerdo que una de las primeras clases que tuve en el curso de metodología de la historia era sobre la objetividad, ¿no? Y la objetividad como ese sueño inalcanzable. Nunca vamos a ser totalmente objetivos. Yo seguiré siendo peruano y seguiré pensando que fuimos los buenos de la guerra y que seguiré siendo chileno y pensando lo mismo. Pero hay que acercarse a la objetividad. Y entonces hay que ver qué dice el otro. Y acordarnos, como tú bien has dicho, que no éramos dos, éramos tres. Entonces también tenemos que recurrir a la mirada del tercero, ¿no? Y hay una cosa que a veces no hacemos, que es, claro, en un conflicto están los actores, pero también hay los otros países, los otros testigos de estos hechos. Y tienen una mirada de estas cosas, y tienen una percepción de esto, ¿no? Y además, los actores, en esta idea de la guerra que va más allá del combate, más allá de la violencia, hay pues agentes peruanos, chilenos, bolivianos, afuera, que también están haciendo lo suyo. Creo que hay que tener una mirada más vasta, ¿no? En el Archivo General de la Nación, que ahora jefaturo, hay algunos documentos, evidentemente, sobre la guerra. Sobre todo, digamos, en el área, lo que fue el antiguo Ministerio de Hacienda, ¿no? Tenemos básicamente económica, contable, hacendaria, ¿no? El Ejército del Sur, las aduanas, las aduaneras, las salitreras, es decir, lo que es un poco la parte económica de ese poder nacional que entra en la guerra, ¿no? En el área de justicia también tenemos una serie de causas civiles y criminales de ese periodo. No se han trabajado desde el punto de vista de lo que sucedió con la dinámica interna social peruana durante estos años de guerra, ¿no? Tenemos correspondencia de la Secretaría, entonces Secretaría de Marina, de los documentos que vinieron de Chile. Hay publicaciones que pasaron a la Biblioteca Nacional y documentos que vinieron al Archivo General de la Nación. Tenemos cosas ahí, libros del Ejército del Sur, de la aduana del Callao. Por supuesto, hay información en los protocolos notariales. El archivo tiene más de 4.000 protocolos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y evidentemente durante el periodo de la guerra hay un conjunto de varios notarios, escribanos que estaban activos, y muchas cosas se movieron por ahí. Evidentemente parte de eso, en cuanto a transferencia de propiedades y cosas, búsqueda de proteger las cosas, ¿no? Y tenemos una buena cantidad de fondos por catalogar. Por ejemplo, el Fondo Agrario, ¿no? Lo que fue la documentación de las haciendas que fueron tomadas por la reforma agraria. Y hay mucha documentación del siglo XIX, y evidentemente también en las haciendas pasaron cosas, ¿no? Entonces, ahí hay cosas, hay temas que hay que trabajar, hay que abrir un poco más ese espacio, ir más allá de lo militar, que bueno, yo soy oficial de Marina, yo he trabajado en esos temas, pero yo creo que la guerra es más que eso, ¿no? Y tenemos que entenderla así. Y la otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de lo que sucedió en Chile, acá la guerra se extendió por una buena parte del territorio nacional. Entonces hay documentación referida a la guerra, entendida no solo como las operaciones militares, en los archivos regionales, archivos municipales, digamos, hablando solamente de archivos
públicos, ¿no? Estatales. Yo, hasta donde entiendo, solo el Archivo Regional de Tacna ha publicado un par de catálogos sobre ese periodo, ¿no? Por supuesto, Tacna es una historia muy peculiar, lo que sucedió después fue mucho más complicado, pero tenemos eso, ¿no? Y por supuesto, también está el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay una documentación riquísima. Hay bueno, razones también de otro proyecto, buscado información. Evidentemente tenemos documentación previa, durante y después de la guerra, tanto en el plano político. Acordémonos también pues, de la relación particular que tuvimos con Estados Unidos, ¿no? A veces cuando se habla de esto de que Chile apoya, Gran Bretaña apoya, Estados Unidos apoya, bueno, ahí hay un mundo que hay que desbrozar. Hubo intereses, hasta ahora lo que yo he encontrado como único interés estatal de un gobierno, de apoyar ese gobierno de Estados Unidos a nosotros. ¿Hubo intereses privados? Por supuesto hubo intereses privados, para acá y para allá, apoyando acá y allá. A nosotros nos apoyó decididamente la compañía Grace, nos contrabandeó armas para nosotros, en fin, hizo todo lo que pudo, entre otras razones porque la compañía Grace nace acá, en Cayapo. Entonces hay un vínculo afectivo muy fuerte. Y lo mismo sucedió pues, con algunas compañías británicas que van a apoyar. De hecho, si se trata de actitudes, en realidad este tema de la salvación de Lima, Petit Oars, el que decide ponerle un pare a Baquedano es el ambiente británico, Ross, ¿no? Y le comunica, porque acá hay varios escuadrones. Está el escuadrón británico, que es el más poderoso. Es más poderoso, evidentemente más poderoso que el chileno, más poderoso que el norteamericano, el francés, el alemán y el italiano que estaban acá. Y él es quien le comunica a los comandantes de los otros escuadrones que ha decidido eso. Entonces, bueno, hay que tomar las cosas con un poco más de calma. Bueno, y hay pues documentación riquísima en el archivo de Cancillería. Tenemos agentes peruanos comprando armas afuera. Y todo esto pasa pues por una serie de artilugios y cosas, ¿no? A veces no nos acordamos, nosotros compramos dos cañoneras en la guerra, ¿no? La Diógenes y la Sócrates. Las compramos en Alemania y las mandamos torpemente, creo yo, a armar a Gran Bretaña y se quedaron decomisadas durante la guerra, ¿no? O sea, hay documentación sobre eso. O sea, el asunto, pues, como repito, tiene varias matices y formas de mirar. Evidentemente, el Archivo Histórico Marina, que también lo conozco por razones personales, conserva documentación muy rica de la guerra, ¿no? Hace un par de años, o ya 3 creo, rápido pasa el tiempo, publiqué el diario de bitácora de la Corvette Unión. Es el único diario de bitácora de un buque peruano durante la guerra que se conserva acá. El diario de bitácora del Huáscar está en Chile. Entonces publiqué esto y la verdad que es una información riquísima porque data día a día, prácticamente hora a hora de lo que sucede durante todo el periodo de la guerra. Hay un hueco de 2 o 3 meses, me parece que de septiembre a mediados de noviembre del 79, pero después el diario llega hasta el 15 de enero de 1880. Y ahí también se conserva la carta de la señora Carmela Carvajal de Prat, de respuesta a Grau. Entonces, hay documentación que, repito, es rica. La Biblioteca Nacional del Perú, que conserva pues documentación pública y privada, entre esta última, los archivos Piérola
Cáceres y una parte sustantiva de la correspondencia de Lizardo Montero, ¿no? Y otros papeles sobre la guerra. Y también, digamos, en el sector de los archivos públicos o repositorios públicos, la Comisión Permanente de Historia del Ejército, hoy Instituto de Estudios Históricos del Ejército, tiene también una documentación valiosa. Igualmente ocurre lo mismo con el Congreso de la República. Voy a finalizar con esta primera ronda presentando un poco a los repositorios oficiales, hablando del archivo que se conserva en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que es un archivo que lo he trabajado bastante de cerca, me gusta, que también tiene documentación pública y privada. Entre esta última, el archivo del general Velarde, actor también en la guerra. Hace varios años publiqué un parte de la batalla de Miraflores, la batalla de San Juan y la de Miraflores, que en realidad era un borrador muchísimo más extenso del parte que se conoce, ¿no? Y tiene muchísima documentación más sobre esa, y una cantidad también importante de documentos de Montero, y cosas de la vida diaria de esa etapa difícil del país. Y yo paro acá y quizá en un segundo momento me gustaría decir unas cuantas palabras, porque también hay documentos públicos en instituciones privadas y hay repositorios privados, por supuesto, que tienen material que creo que pueden brindarnos luces interesantes sobre este periodo de nuestro país, por no hablar de la cultura, ¿no? La cultura viva, que por supuesto deja su propia huella y ha ido contando por el tiempo. Pues yo te devuelvo la pelota, Carlos, a ver, sobre esta base. Sí, mira, trataste un tema que es muy discutible hoy día en la disciplina histórica, que es la objetividad. Eh, ¿Qué es la objetividad finalmente? Es la visión de Heródoto de que se deben narrar las cosas tal cual ocurrieron. Lo entendemos en función, la objetividad, en función de la sinceridad que utiliza o tiene el historiador al momento de transcribir o analizar una fuente o interpretar un proceso. En fin, es todo tan discutible. En estos tiempos, además, en que todo se relativiza, la objetividad de la historia es con mayor razón cuestionable, en el sentido de que esa tal vez no debe ser su finalidad, pero tampoco debe ser conocer las cosas porque sí. Tiene que haber algo detrás de eso, y ese algo nace y se enriquece esencialmente cuando no hay un compromiso emocional con el objeto que se estudia. Y en ese sentido creo que el avance que se ha experimentado tanto en Perú como en Chile en la formación de nuevas generaciones de historiadores tiene que ver con el no compromiso personal de quien forma a futuros investigadores con un episodio tan relevante como fue la guerra. Es obvio que duele una guerra cuando se pierde, pero también miremosla con perspectiva. Para eso está la historia conceptual, para tratar de entender y asumir estos procesos y estos análisis en función de las realidades de una época y no en función de las realidades de nuestra época. Tal vez uno de las visiones críticas que uno mismo se puede hacer es que intenta proyectar el Estado de hoy día en un Estado que, como en el 1900, rechazó, en el caso chileno, otorgar una pensión de gracia a todos los veteranos de guerra. Y eso en Chile hoy se conoce como el pago de Chile, como el gesto más ingrato que puede tener un país en retribución a quienes le dieron tanta riqueza. En realidad hay que entenderla y analizarla en función de lo que era el Estado en ese entonces y cuáles eran los objetivos que este Estado tenía. Subsidiariedad absoluto, un desprecio por completo a los sectores bajos. Bueno, por ahí va el tema. De hecho, uno de los argumentos que
que fundamentó el rechazo de un grupo de diputados es que la mayoría de ellos tenía menos de 30 años. Entonces, eran personas que podían seguir siendo útiles, sobre todo si es que tenían sus extremidades sin tocar. El tema de los mutilados iba por otro lado, pero tampoco se les atendió como corresponde. Entonces, esta extrapolación de visiones de país que muchas veces hacen que nos equivoquemos en la marcha. Tomando y retomando la discusión que tú planteas respecto de las fuentes, bueno, en Chile hay muchos repositorios, pero quisiera plantear dos repositorios que a mí me gustan, me llaman la atención y que posiblemente sea una infidencia, pero bueno, en fin, da igual. Una de ellas es que el archivo de la prefectura de Tarapacá está en Chile, no está en los archivos peruanos, en donde posiblemente debieran estar. Están en el Archivo Nacional, conservados durante mucho tiempo bajo el más estricto secreto, hasta que hace algunos años se decidió abrirlo a la consulta del público. Están los archivos notariales de Arica e Iquique, también en el Archivo Nacional, y se señala también que una parte importante del Archivo de Relaciones Exteriores está también en el Archivo Nacional, lo cual no sería extraño, considerando que en el periodo de la guerra, el Archivo Nacional, perdón, el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú tiene muy poca documentación. Eso no lo he visto, ¿no? Pero tampoco podría negar enfáticamente que eso es así, y creo que más bien por el contrario, hay indicios que plantean de que esos documentos bien pueden permanecer en Santiago. Eh, Hay otros documentos de origen peruano que también están acá, que se vinculan a la guerra. La Universidad de Chile conservó una parte de los papeles de la Universidad de San Marcos, que no fueron devueltos, hasta donde tengo la impresión, a la universidad. Y en fin, hay muchas otras cosas, ¿eh? Hay muchas otras cosas que muchas de ellas son de conocimiento público y otras que por alguna razón de Estado se prefiere callar. A diferencia del caso peruano, las autoridades chilenas son hasta el día de hoy muy recelosas con la apertura de su información. Entrar al archivo histórico de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores es imposible. No hay ninguna posibilidad de uso de los archivos peruanos y bolivianos del periodo, y tampoco argentinos, desde 1820 hasta 1996. Desde 1996 usted puede consultar todos los archivos de Argentina, pero la gran mayoría están absolutamente vetados, porque se entiende que Chile y Argentina tienen una historia más bien de conflictos que de cercanía. Lo de la guerra es insólito. Se puede ingresar a ellos finalmente a través de transparencia, argumentando claramente de que se trata de investigaciones académicas las que se realizan y no políticas, lo cual es un absurdo, pero bueno, para que vean ustedes cuál es el rigor que utilizan nuestras autoridades frente a esos documentos. Posiblemente en Chile la mayor riqueza de papeles de la guerra esté no tanto en fuentes, sino en obras bibliográficas. Y esto es muy interesante, porque tanto la Universidad de Chile como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso Nacional, y también nosotros acá en Arica, en la biblioteca de la Universidad de Tarapacá, tenemos una cantidad importante de folletos, de pequeños libros y libros ya concretos del periodo 1879-1883, editados en Bolivia y en Perú, lo cual es muy curioso. Me pasó hace algún tiempo que estaba escribiendo sobre el teatro peruano durante la guerra, que es un tema sobre la cual se ha escrito ya, pero que obras que los autores peruanos suponían perdidas estaban acá en Chile.
y había mucho más de las que se creía disponibles, obras de teatro bolivianas del periodo, que en Bolivia es impensado tenerlas, están acá. No sé cómo llegaron. Posiblemente había alguien encargado en la Biblioteca Nacional de recopilar en el mundo todo lo que se publicaba respecto de la guerra en ese momento, y con el tiempo se convirtieron en documentos históricos valiosísimos. Hay un par de historias, por ejemplo, de historias de la guerra, escrita una en 1883 y otra en 1913 de investigadores italianos, que no es Caivano y no son los clásicos. Uno es Vanzoni y el otro es Sully. Obras que habría que ver de qué se trata, habría que traducirlas y serían fantásticos hallazgos. Había un emisario peruano en Europa, un emisario de apellido Garrido, Alejandro Garrido, que tenía la misión de imprimir folletos contra Chile en Europa para ser distribuidos en los gobiernos, en clubes sociales y en donde fuera posible. Bueno, escritos de Garrido que no están en la biblioteca Río Agüero, están acá en la Biblioteca Nacional. Algún día se debiera hacer un registro de esos documentos, porque posiblemente la visión de la guerra, la interpretación de la guerra misma sufriría un tremendo cambio. Hay una colección de documentos de un autor boliviano que es maravillosa, un señor llamado Julio Méndez, que alcanzó cierta fama en este periodo, en el cual señalaba en 1881 que el verdadero enemigo no era Chile, sino más bien el Perú. Y él señala que la razón de la guerra no parte o no se explica a través de la ocupación de Antofagasta, sino del interés peruano por apropiarse de las oficinas salitreras del Topo, que habían sido cedidas por el gobierno peruano en arriendo al Perú, y que en medio de una crisis horrible generada por la dependencia financiera del Estado peruano de los bancos, finalmente se acordó tomar posesión de ellas como una forma de garantizar la industria y la estabilidad de la proyectada nacionalización, y como una forma también de levantar el ánimo de la población que estaba abiertamente en contra del gobierno de Prado. Esto no es tan así, pero sin embargo abre un nuevo frente de discusión respecto a cuál fue el rol de Bolivia, cuál fue el rol de el Perú en ese reordenamiento territorial que denuncia Méndez, y que aparentemente tenía algo de razón. Uno de los temas que más llama la atención del archivo de la prefectura de Tarapacá es la enorme cantidad de volúmenes destinados al Ejército del Sur que se instala en Iquique y en el Valle de Quillagua entre noviembre de 1878 y enero de 1879. Pensando posiblemente en la guerra contra Chile, quizás. Pensando tal vez en generar un avance hacia las salitreras al sur del río Loa, posiblemente. Habría que ver. Son muchos volúmenes y hay que centrarse muy fijamente en ellos. A lo que voy es que tanta nueva información, tanta nueva evidencia, tanto registro, que no sea Bulnes, que no sea Encina, que no sea ni siquiera Pascual Ahumada, que es una maravilla, pero también está bien condicionada por el sesgo propio de la época. Hace mal a la historiografía. Y si nos centráramos en estos folletos, y si nos centráramos en estos libros que permanecen desconocidos y que nadie ocupa desde hace mucho tiempo, si nos centráramos en revisar, por ejemplo, el epistolario que recibía día a día Benjamín Vicuña Maquena, y está completo en el Archivo Nacional, posiblemente la guerra sería otra. El resultado es obvio, no va a cambiar jamás, pero tal vez la percepción de quienes estuvieron combatiendo esa guerra desde
el bando chileno, podría dar una interpretación bien sugerente a una guerra que tiene muy poco de patriótica, una guerra que tiene muy poco de ganada a partir de una configuración cultural que hacía que el chileno se sintiera superior frente al peruano y más bien se transformara en un peligro para el propio Estado. Yo soy convencido de que la guerra llegó a su fin en el momento propicio, porque si no se derrotaba a las pocas montoneras que quedaban aún activas en Perú, las tropas se iban a rebelar y podría haberse generado un caos. Eso es historia ficción, eso es distopía, llámelo como quieran. Pero conocemos muy poco de la campaña de la Sierra y las evidencias apuntan a eso, apuntan hacia una sensación general de insatisfacción de la forma como Chile estaba llevando a cabo adelante el conflicto. Todo bien hasta la conquista de Tarapacá. Bueno, se puede avanzar hasta Antofagasta y Tacna, pero pues, proseguir a Lima, al norte, al interior, a la sierra, ya no tenía ningún sentido. Y la opinión pública era tremendamente crítica al respecto. Esa es otra guerra. Esa es la guerra que no cuenta Bulnes, es la guerra que no cuentan los historiadores clásicos del conflicto. Y es así. Se entiende entonces que hay todo un mundo por explorar en este conflicto. Desde la parte chilena, ni qué decirlo. Desde la parte peruana, es infinita. Yo quiero exacerbar la idea de la tibieza con la cual la historiografía ha tratado a la élite política y económica peruana, que es la misma, en el periodo inmediatamente anterior a la guerra. Se han seguido escribiendo hagiografías de personajes que tal vez son menos gloriosos y menos recordables que, positivamente hablando, de lo que se supone, y posiblemente sean ellos los grandes instigadores de un conflicto para el cual el Perú no estaba preparado. Chile posiblemente sí, pero el Perú en ningún caso estaba preparado porque no se lo veía venir y jamás se lo vio venir. Por eso, finalmente, creo que la guerra del Pacífico es, a pesar de que han transcurrido 140 años, un tema cada día más abierto. Y en la medida que más se investiga sobre él, más dudas que certezas se van generando. Es un tema de nunca acabar, que tiene todavía algunas variables que son completamente desconocidas, porque no es una guerra, ¿sí? son distintas guerras que se van desarrollando a través de distintas etapas. La etapa más dura, que es la final, de la cual se conoce poco, y la etapa primera, que es la ocupación de Antofagasta y la zona salitrera, que se entiende casi como un paseo, se entiende casi como una conquista que antecedió la derrota peruana y boliviana, y no es tan así tampoco. No es tan así. El rigor del conflicto posiblemente hizo que el peor enemigo que tuviera Chile, en el largo bloqueo del puerto de Iquique, las largas esperas que hubo en Iquique, en Arica y Antofagasta para ver si avanzaban o no avanzaban a Lima o si retornaban a casa, fue un gran conflicto y generó un problema enorme que ocasionó, en el caso de Antofagasta, tantas bajas como la ocupación de la ciudad entre 1879 y 1883. No es una guerra dulce, no es una guerra que Chile pueda recordar con la facilidad que hoy día se asume la victoria, particularmente en quienes entienden que la guerra del Pacífico es el combate naval de Iquique, que es la ocupación de Lima y que son 2 o 3 personajes de renombre a los cuales se asocia una figura y una virtud gloriosa. Arturo Prat, el primero de ellos. Incluso el propio Prat, que es el santo secular, que alguna vez pensaron construirle en la cima del Cerro San Cristóbal
una estatua al lado de la Virgen para simbolizar la unión de lo sagrado y lo secular. Este último tiempo ha sido no vapuleado, pero sí cuestionado en cuanto a sus capacidades, sobre todo cuando se han conocido algunos detalles, no de su vida privada, sino de su actuar político en los años inmediatamente anteriores del inicio del conflicto. Bueno, me toca Jorge. a mí. Jorge. Mira, insisto, ¿no? Has mencionado una serie de fuentes, más bien impresas, un poco conocidas. Y en gran medida, pues esto es, el poco uso de eso es porque, por lo general, nos Recuerda, tomar mis pastillas. Ay, este es mi... Es importante eso, ¿eh? Alexa. Bueno, lo que decía es que hay que tomar mis pastillas, llamar la atención sobre otros temas. Hay que salir un poco del pozo de la historia tradicional y entender la guerra como un acto en el cual se involucra a todo el conjunto social. A ver, las guerras no son pues deseables, ¿no? Pero si algo ha acompañado a los seres humanos a lo largo del tiempo con perseverancia y persistencia, ha sido la guerra. Entonces es un acto dramático que compromete al conjunto social, a todo el conjunto social, bueno o malo, con buenas élites, malas élites. Eso interesa. Entonces, el punto está en realidad en aprender de eso. ¿Qué lecciones sacamos de eso? ¿Qué lecciones sacamos de un Estado que en ese momento era sumamente débil, que no había podido mantener un poder disuasivo que lo tuvo en la década pasada? Vamos, la lección que aprende Chile del conflicto con España es que necesita tener un poder relativamente respetable. Nosotros no, nosotros decaímos de eso, ¿no? Y no lo supimos mantener. Entonces, claro, ¿qué aprendemos de eso? ¿No? Un Estado fraccionado, un Estado, una sociedad en la cual, pues, valores de identidad todavía muy poco sólidos, ¿no? Pero bueno, reitero, la guerra es mucho más que la violencia. La violencia es inherente a la guerra, es decir, no hay una guerra si no hay violencia, pero no nos debe hacer perder de vista la totalidad del asunto, ¿no? Es el comportamiento, el respaldo de la sociedad, lo que nos ha comentado Carlos, esto de que va perdiendo respaldo en la sociedad chilena la prolongación de la guerra. Eso es esencial, ¿no? O sea, ¿qué tanto respaldo tenía acá continuar la guerra? Lo de García Calderón, ¿no? La actitud de Iglesias o la propia actitud de Cáceres, ¿no? ¿Qué tanto sentido tenía mantener la lucha o cesarla? Ese tipo de preguntas que son válidas, que hay que hacérselas y hacérselas con entereza, ¿no? Pero bueno, yo regreso a mis papeles, regreso a los archivos, porque hay cosas pues que vale la pena. Esta es una mirada somera de las cosas que hay. Has mencionado Ribagüero, el Instituto Ribagüero, donde también hay documentación básicamente privada, particular, pero también hay algunos documentos públicos. Y cuando hablo de documentos sobre la guerra, reitero, no es necesariamente sobre las acciones militares. O sea, la guerra hay que mirarla en su conjunto. Por supuesto, también hay documentos en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos, en el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico. Hay una sociedad de estudios históricos Coronel Arnaldo Panizo. No sé dónde ha terminado la documentación que tenía Rómulo Rubato, que era descendiente del general Suárez, Belisario Suárez, y tenía documentación muy valiosa en realidad.
El Centro de Altos Estudios Militares es una entidad media privada actualmente, pero conserva, tiene en custodia al Archivo Histórico Militar. Es un archivo muy valioso, ¿no? Lamentablemente un poco venido a menos, pero que tiene expedientes personales de varios de los combatientes. Hay documentación en instituciones privadas, en instituciones académicas. La Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, yo me encontré por ahí que encontré unos documentos, obviamente, de la Universidad de la Guerra, y unos documentos también de una columna naval en Cajamarca, en 1880, a finales de 1881, no sé qué, algo escrito sobre este tema de la infantería marina, pero siempre me ha llamado la atención esa columna naval en Cajamarca, participando en la campaña de la Breña, por supuesto. Ni qué decir de los archivos eclesiásticos, ¿no? El archivo arzobispal de Lima tiene cosas interesantísimas sobre el comportamiento de la sociedad, y los archivos arzobispales en las distintas sedes del país, y en archivos parroquiales. Recordemos, ¿no? La guerra en el Perú se da en muchísimas partes del territorio. Hay de todo, hay enfermedades, hay desertores, hay gente que se queda por aquí, por allá, hay relaciones que se producen, hay niños que nacen de eso. Entonces, no es un ejército que sale de acá y se va, que es lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en el periodo de la reconquista de Chile, 1812, 13, 14. No, no es eso. ¿Ah? Ni es el ejército del Perú en el Alto Perú entre 1810 y 1826. No. Acá es en el territorio peruano, donde hay pues esta dispersión de fuerzas combatientes de lado y lado, ¿no? En muchísimas partes del territorio nacional. Se han dejado huella por todos sitios. Obviamente archivos particulares. Hace pocos días invitamos a José de la Puente para que nos presente el archivo de su padre, ¿no? Del doctor José Agustín de la Puente, un archivo riquísimo, lo conozco también, y además, claro, conserva la documentación de Manuel Candamo, con cartas personales. Escribió una vez por semana a su esposa estando en Chile. Eso lo ha publicado José y su padre, lo publicaron hace 2 años, y después también estuvo acá como representante del gobierno de Montero durante la ocupación chilena, ¿no? Entonces, en archivos privados hay cosas, el comercio tiene cosas, ¿no? Y hay pues documentación en manos individuales. Gerardo Trillo, que trabaja en la Biblioteca Nacional, ha sido muy amable, me ha compartido algunas cosas, menciona, pues hay diarios personales, memorias que no han sido publicadas todavía. Y todo eso hay que tratar de rescatarlo, ¿no? Porque, nuevamente, tenemos que entender la guerra en su conjunto. Y en el caso de Chile, bueno, tú ya has hablado, yo he estado en el archivo de la Cancillería chilena, pero por otro tema, pero por ahí me encontré con cosas también. Por ahí también me encontré con cosas, ¿no? Y por supuesto en el Archivo Nacional ¿Y no tuviste problemas, Jorge, de entrar? Ningún ¿Pero fue hace problema. mucho? A ver, para el tema de los Cortés estuve, no sé, hará 3 años. Y es que además creo que la que dirigía era esposa de un amigo mío de la Academia. De Juan Eduardo Vargas. Sí, ya, entonces, todo una maravilla, la verdad, ¿no? Muy amables. Y claro, lo que tú has mencionado del archivo de la Universidad de Tarapacá, que también me lo has mostrado, y archivos locales, ¿no? Archivos locales, y toda esa huella peruana que quedó allá, acuérdate, hemos estado juntos en Iquique,
mi abuela nació en Iquique. Entonces sí, hay pues mucha huella que la guerra altera, modifica, pero que la huella queda. Entonces, Sí. entender todo eso, recuerdo este trabajo de esta compañera mía, Celia Méndez, creo que es sobre los tarapaqueños, ¿no? En Lima. Rosa. Rosa Troncoso. Rosa Troncoso. Troncoso, ¿no? Sí. Sí. Ya, después hay archivos pues, académicos, archivos privados, en fin, en Chile, ¿no? Y lo mismo en Bolivia. En Bolivia también hay cosas que hay que mirar con sus distintos puntos de vista, sus distintas percepciones, pero que sí es una realidad. Y la otra cosa que no debemos dejar de lado son los otros, los terceros. No los terceros, no, los otros. Miren, acá hay documentación importante sobre la guerra en archivos norteamericanos. Bueno, hay documentación peruana en Estados Unidos, evidentemente, en algunas universidades, pero, digamos, la documentación oficial norteamericana, las misiones, los delegados, los cónsules, lo mismo los británicos, los franceses, los alemanes, los comandantes de las estaciones navales que han acompañado a toda la guerra, ¿no? Quizá lo que más conozcamos es esta cuestión de Petitoires, ¿no? Pero está el diario de Lichtle, ¿no? Con estos maravillosos acuarelas de la guerra. Pero aparte hay información oficial, los comandantes de las estaciones navales reportaban todo esto. Hace relativamente poco un amigo común, Alexandre Sheldon Duplé, publicó en la revista que dirijo, Derroteros de la Mar del Sur, las lecciones de la Armada Francesa sacadas de la Guerra del Pacífico, en base a los informes de Petitoires. Entonces, hay que mirar eso, hay que mirar lo que dejó como testimonio estos actores oficiales extranjeros y también los privados, ¿no? Grace, Larry Clayton publica pues esta historia de Grace magnífica y ahí hay pues, una serie de detalles. El archivo Grace creo que todavía se conserva, ha pasado a una universidad, ¿no? Hay comerciantes de lado y lado, proveedores, hay familias que van y vienen, y hay diversos testimonios, ¿no? Acuérdense, hace ya unos años, Celia Wu publicó los testimonios británicos de la ocupación de Lima. Entonces, la guerra, reitero, pese a mi propia formación inicial como oficial de Marina en mi ámbito de competencia, pero por lo mismo también creo que la guerra tiene que ser vista con desde una aproximación mucho más grande. Yo insisto mucho en clase, ¿no? La guerra no es un problema militar. Toda guerra es un problema político que usa la fuerza. Entonces, reducir la guerra a lo militar es un acto de, no sé si es miopía o distropia, pero no es lo adecuado. Eso no significa que no se haga una historia en profundidad de determinadas cosas, la historia diplomática, ok, pero no perdamos de vista el bosque al enfocarnos exclusivamente en el árbol, ¿no? Eso es importante. Y lo que has dicho de la objetividad, pues es eso, ¿no? O sea, ¿sí? Es un ideal al cual nunca vamos a llegar, pero sí hay que tratar de mirar las cosas con menos pasión. En uno de los cursos que yo dicto en la Escuela de Guerra Naval, tomo como ejemplo la guerra del Peloponeso. Es la guerra mundial del mundo griego, ¿no? Y lo digo porque ninguno de mis alumnos se va a apasionar ni con los atenienses ni con los espartanos. Entonces, bueno, tienen la posibilidad de ser más objetivos, ¿no? Y toco otros casos de ese orden para
tratar de entender pues que si queremos aprender algo de estos esfuerzos, de las duras experiencias que vivimos como países, tenemos que tratar de ser críticos a nosotros mismos. No endulzarnos con que sí, los héroes y los héroes. Los héroes son necesarios, pero tan necesarios como es una mirada crítica, porque es la única forma de aprender de nuestros errores. Y esa es otra de las lecciones clásicas de la historia como maestra de la vida. Mira, yo creo que podemos dejarlo ahí. No sé si hay algunas preguntas o comentarios. Aquí, Jorge, a ver, caemos en tus manos, y si no, nosotros seguimos pimponeando acá con temitas. Sí, todavía tenemos tiempo para contribuir más con este conversatorio, y definitivamente sí hay más preguntas desde el público que nos han estado dejando a través de los comentarios. Aprovechamos también este intermedio quizás para saludar a aquellas personas que nos están viendo desde México y distintas partes del Perú. Tenemos saludos desde Piura, desde Puno. A todos ellos, muchas gracias por sintonizarnos. Y bien, pasamos a leer algunas preguntas que nos han dejado del público. La primera versa sobre lo siguiente. Para el libro Testimonios británicos sobre la ocupación chilena de Lima, de Celia Wu, se usó información de escribanos militares extranjeros. Entonces, este comentario lo transformamos en pregunta. Adicionamos, ¿existen más fuentes de escribanos extranjeros sobre la Guerra del Pacífico? Digamos, extranjeros fuera del ámbito de los países participantes en este suceso. Carlos, Bueno, la palabra. Hay testimonios que son maravillosos y que todavía están en el manuscrito, particularmente, y tal vez esto no lo saltamos, particularmente en el Foreign Office, en el archivo de la diplomacia británica en América Latina, que atiende regularmente en el National Archives en Londres, y que tiene unos testimonios y unos análisis de la guerra que son fantásticos. Análisis desde la perspectiva militar hay mucho, pero los representantes británicos tenían además la sutileza de poder registrar qué pasaba en las sociedades en donde estaban asentados. Inglaterra tenía una visión adelantada para la época, bien lo sabemos. No solamente tenía una representación en Lima, tenía representantes en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en los principales puertos del Perú. Bueno, todos escriben testimonios del día a día de cómo se percibe la guerra en sus respectivos emplazamientos. Hay algunas cosas que son maravillosas. Posiblemente no tenga que ver con la guerra, pero tal vez los relatos más ricos de los terremotos de 1868 y 1877, que asolaron todo el sur peruano de entonces, están ahí y están con lujo y detalle a un nivel que me sorprende realmente cómo pudieron llegar a tanta descripción. En qué momento tuvieron tiempo para ser tan detallistas, para generar una visión tan completa de cómo impacta un terremoto y un tsunami en un puerto determinado. Inglaterra yo creo que es la clave. Bueno, pero no son los únicos, ¿no? O sea, yo creo que hubo un montón de agentes, no solo los diplomáticos, ¿sabes? Los consulares, que suelen estar más repartidos, ¿no? Y algo que es importante son los jefes de las estaciones navales, porque ellos tienen su propia visión. O sea, las potencias de la época envían
forma esto que se llaman estaciones navales, que son buques que van a proteger los intereses de de sus ciudadanos en el exterior. Entonces, claro, la gran potencia, la superpotencia de la época era la Bretaña. La Gran Bretaña yo creo que ha tenido más poder que lo que Estados Unidos tiene ahora, o ha tenido. Entonces tiene pues repartido en todo el mundo una serie de escuadrones, ¿no? Y acá hay uno del Pacífico. Y reportan, informan, ellos no dependen del embajador porque no están en el Perú, están en el Pacífico. Ellos reportan directamente al almirantazgo y dan sus puntos de vista que no necesariamente coinciden con lo de los cónsules y los diplomáticos. El diplomático le puede pedir apoyo y el otro se lo tiene que dar, pero no necesariamente tiene las mismas visiones. Entonces sí hay reportes de ese género. Lo mismo ocurre con los norteamericanos y con los franceses. Y no hay un escuadrón italiano, hay un buque italiano acá, hay un buque alemán acá. O sea, cada uno de ellos también reporta su visión de la guerra. Y claro, una guerra en curso significa potencial amenaza a los ciudadanos suyos y por consiguiente lo que hacen es acompañar al desarrollo de la guerra. Y van reportando. O sea, eso, sí, lo que publicó Celia a mí me parece fantástico, ¿no? Pues, la información británica, pero hay mucho más. Hay mucho más. Y esto es parte del asunto, ¿no? Que se requiere una mirada pues, más grande, ¿no? Sí, ojo también con el interés colombiano en la guerra, que no se estudiaba nada. Colombia tenía mucho interés en ver cómo le iba al Perú en el conflicto, y tuvo agentes en lugares estratégicos. Bueno, hay que revisar esa colección documental y es interesante. Bueno, a ver, dispara otra, Jorge. Muy bien, tenemos otra pregunta bien interesante. Que dice así, es sabido que hubo un saqueo documental durante la ocupación de Lima. ¿Se han logrado acuerdos entre las autoridades de ambos países con respecto a la devolución de documentos o si se han realizado las solicitudes correspondientes? Eso, y es factible acceder a algunos de estos documentos por la vía electrónica, dada la coyuntura de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Mira, yo creo que hasta donde sé, creo que no hay una solicitud formal del gobierno peruano para solicitar el retorno, la devolución de los documentos confiscados, ya sean ministeriales, notariales, judiciales o de cualquier naturaleza en el periodo. Mira, no hay ninguna copia tampoco en línea de ellos. No, y me consta que no hay copia en línea del archivo de la prefectura de Tarapacá y de los otros, porque la Biblioteca Nacional en Chile es poco dada a compartir ese tipo de documentación. A ver, no obstante, han habido cosas. De hecho, ha habido devolución de libros, en la que tú estuviste también involucrado, y también devolución de documentos. La Biblioteca Nacional tiene una sección que son libros devueltos por Chile. Y el Archivo General de la Nación tiene una sección de documentos devueltos por Chile. Ahora, ¿faltan más? Sí, faltan más. ¿Hay que hacer gestiones? Hay que hacer gestiones. Estas cosas creo que hay que irlas haciendo en el tiempo. Donde hay mayor concentración de esto, evidentemente, es en las provincias en el departamento de Tarapacá, en el antiguo departamento de Tarapacá, que perdimos, ¿no? Y documentación que está alguna ahí, otra en el Archivo Nacional o en la Biblioteca Nacional. Sí hay que hacerla, estas son cosas que toman tiempo, requieren de la buena voluntad de ambas partes, que yo creo que se ha manifestado. Pero hay que seguir haciéndolas y esto demanda, en primer lugar, identificarlas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que tendríamos que hacer
para saber y decir, oye, tú tienes el libro tal, tal, tal y tal, y esto es mío. Entonces, y ver de qué manera se hace, ¿no? O cuando menos, tener copia o física o virtual de esa documentación. Pero, miren, en la medida en que las relaciones entre nuestros pueblos caminen como han estado caminando en los últimos tiempos, en un mejor sentido, yo creo que todo esto es factible. Todo esto es factible. Igual, tomará tiempo, pero hay que identificar las cosas y saber qué es lo que se puede pedir. Sí, bueno, ese es un conflicto que habría que resolver de alguna forma, porque la justificación de las autoridades chilenas bien puede ser el archivo notarial de Tarapacá es propiedad de Chile porque Tarapacá es propiedad, es parte del territorio. Ese tipo de dilemas puede generar una solicitud de devolución. Tal vez lo que tú propones, Jorge, es lo más sensato, reproducir ese material, devolver, ya sea devolver el original o enviar una copia al Perú. Tal vez lo más sensato es subir todo a una nube y que quede a disposición de la gente, ¿no? Habrá que encontrarle alguna solución. Mira, cuando hay voluntad, se encuentran cosas. Un ejemplo que yo doy, y además hay que ser creativos, ¿no? Un ejemplo que yo suelo dar es un acuerdo que llegan Francia y Alemania a finales del siglo XVII por un tema fronterizo en los Pirineos, por una isla. Se llama la isla de las... No, el nombre exacto, 1680 y tanto. Y acuerdan que la isla medio año es francesa y medio año es española. Y el acuerdo está vigente. O sea, por decir, 1 de enero, la isla está deshabitada, está en medio del río. Cada 1 de enero sale una lanchita de la gendarmería, ¿no? Va con 4 franceses, ponen su asta, sube la bandera, la saludan, la bajan y se acabó, la isla es francesa. Y el 1 de julio, una lanchita de la Guardia Civil hace lo mismo. Entonces, bueno, hay que ser creativos, ¿no? Y en estos tiempos, pues mucho más, ¿no? Habrá que ver. No es A ver, acá me han puesto un montón de cosas. Saqueo documental. Chile declaró la guerra al Perú el 5 de abril y Perú declara el 4 de abril que estaba en estado de guerra, es decir, que la declaración de guerra no había sido una reacción, una declaración del gobierno peruano, es a la víspera de conformidad con el tratado el tratado de alianza defensiva. Bueno, hay una declaración peruana efectivamente el día 4 y hay una reacción inmediata, ¿no? Eso siempre va a ser un tema complejo. La verdad que yo tengo mis dudas sobre la intención chilena de declararle la guerra al Perú, digamos, incluso antes de lo de Antofagasta, ¿no? Hace unos años ya se reeditó la segunda edición, en realidad, de este libro de las sesiones secretas del Senado de Chile. Y encontré que hubo 3 grupos de sesiones secretas. La primera es cuando, digamos, Chile entra a la guerra y hay un debate y hay oposición en el Senado, que nos tenemos que meter, no estamos preparados. El mato no, la voz cantante. El segundo momento es cuando les capturamos el RIMAC. Y la voz es, ya ven, ¿para qué nos hemos metido en esto? Y el tercer momento es después de Arica. Bueno, ahora sí, pues nos quedamos con Tarapacá y vamos a ver. Entonces, claro, repito, hay que ver el asunto de su integridad, ¿no?
no puede sonarnos duro, pero las cosas son como son y hay que aprender de eso, ¿no? Yo, en varias conversaciones con Carlos y otros colegas chilenos, les decía muchas veces que de alguna manera la sociedad chilena como tal es una suerte pues de ¿cómo lo calificó? ¿Cómo se llama de subcolonia peruana, ¿no? ¿Te acuerdas el que escribió sobre trigo, comercio de trigo? No me acuerdo de este momento, ¿no? No es Eduardo Gavírez, ¿no? Creo que sí, ¿no? Porque, vamos, de alguna forma dependió mucho de nosotros, ¿no? Muchísimo. Sí. Y no solo en lo económico, en lo cultural. Entonces, hay una relación muy compleja, ¿no? Y que en parte explica la actitud que toma la patria vieja, ¿no? De Chile, de querer independizarse. Chile no se independiza de España, se independiza de nosotros en la práctica. Pero digamos, tenemos que ver pues, el paquete entero, ¿no? Y claro, la forma de asegurar su independencia es asegurar su economía. Porque de lo contrario, el gran riesgo es volver a caer bajo el control de las élites, sobre todo la élite de Lima, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? No sé si Carlos quiere comentar algo sobre esto, ¿no? No, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bien, avanzamos entonces con una pregunta más que tenemos del público. Nos dice, ¿qué nos pueden contar sobre la expedición de Lynch? ¿Es verdad que el ejército chileno encontró apoyo en las haciendas dentro del Perú? A ver, ya, la expedición de Lynch, a ver, regresemos un paso atrás, ¿no? La guerra son dos voluntades que se oponen y que usan la fuerza. La fuerza sirve para proteger esta voluntad de las presiones del otro lado y para presionar a la otra voluntad. Esa voluntad se expresa a través de su dirigencia política. Cuando ocurre lo de Lynch, lo que está haciendo Lynch en estas expediciones a lo largo de la costa es presionar la voluntad de la élite para que esa élite a su vez presione la voluntad política peruana para parar la guerra. Claro, se producen desmanes, robos, como querramos llamarlo, pero por doloroso, se le trata de pirata, pero por doloroso que sea, era una operación militar válida. Era presión. Acá no nos gusta eso. ¿Sí? Y claro, después Lynch se va a quedar a cargo del Perú, ¿no? Durante buena parte del periodo de ocupación de Lima, ¿no? Entonces, es un tema complejo que decididamente no aceptamos. Lynch es considerado así. Ahora, en ese proceso, hay, pues, sí, miembros de la élite, sobre todo agricultora, de los grandes terratenientes en la costa peruana, que se niegan a pagar los cupos, porque lo que hace en la práctica es exigir cupos. Y que ven destruidas sus propiedades, ¿no? Y otros que se aceptan. Eso es la realidad de la expedición Lynch. Antes de eso está la marcha de Lynch, de la división Lynch, porque Lynch es un marino que actúa en tierra también, que desembarca en Pisco y avanza por tierra hacia Curayaco, que es donde desembarca en realidad el grueso del ejército chileno. Y en ese avance por tierra va a ir haciendo lo mismo a lo largo de los valles de la costa. Y en ese proceso se le van a unir
algunos culís que trabajan en estas haciendas en una condición realmente dramática, ¿no? No porque se vuelvan pro-chilenos, lo que buscan es liberarse de una situación de semi-esclavitud, ¿no? Y ven en eso una oportunidad. Entonces, nuevamente hay que verlo con una mirada más amplia, ¿no? No sé, Carlos, si quieras añadir algo. Sí, la figura de Lynch es muy extraña. En Perú yo entiendo que hablar de Patricio Lynch es casi hablar de la figura del diablo. Es como lo peor que puede encarnar una persona. En Chile, en cambio, Lynch es un personaje secundario. La gente no ubica al personaje, pero en todas las ciudades, las calles principales se tienen que llamar o Pratt o Higgins, uno u otro personaje, y Lynch. Además, porque se lo reconoce un aporte histórico relevante. Claro, sabemos bien las correrías de Lynch particularmente contra las haciendas en el periodo final de la guerra, y efectivamente es un tema lícito que forma parte, que se entendía como parte de la guerra, posiblemente no ético, pero ahí también podemos discutir qué es lo ético en una guerra y cuáles son los límites de eso. Habría que ver también si la fama que se granjeó Lynch tiene que ver con la idea de desmoralizar al enemigo, o mostraba la peor cara de una fuerza de ocupación que no tenía medios para mantenerse en función del apoyo que el Estado debía dar. Lo que hace Lynch sin duda es pillaje. Hoy día se podría definir como tal. Es algo propio del bandolerismo. ¿Qué se hizo con esos recursos? Bueno, se mantuvo seguramente al ejército, pero no sabemos si la totalidad de los recursos se destinó a eso o se destinó a otra cosa. Por eso la última fase de la guerra es particularmente oscura, particularmente misteriosa, en el sentido de que no hay una claridad absoluta de cuál es el objetivo que se buscaba, independiente de, lógicamente, derrotar al enemigo. ¿Qué hay detrás? Si hay una política, como si es absolutamente definible en la primera etapa de la guerra hasta la conquista de Lima, o es simplemente una forma de amedrentar para ocultar lo que hay de fondo, que es no saber qué hacer para poner fin al conflicto. Yo creo que es más bien eso, ¿eh? Yo creo que es más bien lo segundo. Chile no sabía cómo poner fin a esto, porque primero no había con quién negociar, y segundo, porque no había la forma de poder generar algún tipo de solución que conformara a las autoridades peruanas, ¿sí? O a los líderes peruanos, ¿sí? Entonces es complejo. Yo creo que la guerra en los últimos años cayó en un pozo, y ese pozo no se conoce mucho, ¿eh? No se entiende mucho. Jorge, ¿algo más? Sí, tenemos una pregunta más del público que dice, ¿se debe catalogar y digitalizar toda la información de la guerra con Chile? Ojalá. Ese sería lo ideal, como se debería digitalizar todo. Pero mira, hay que hablar con el director del archivo general de la Nación. Miren, el Archivo General de la Nación, en el caso peruano, tiene más o menos unos 30 kilómetros de documentación lineal. Es decir, si ven ustedes la estantería que tiene Carlos ahí atrás, es un metro lineal de documentos, esos documentos puestos uno al lado del otro, suman un metro, ¿eh? Nosotros tenemos más o menos 30 kilómetros. Debemos tener escaneados más o menos 1 millón de imágenes, y eso debe ser probablemente menos del 1% de lo que ¿queremos seguir escaneando? Claro que queremos seguir escaneando.
pero para poder seguir escaneando necesitamos más servidores, porque ya nuestros servidores ya están llenos, y necesitamos pues más recursos. Vamos a seguir, pero ahora, en estos años, la moda no es la guerra del Pacífico, la moda es el bicentenario, así que estamos concentrados en eso. Pero sí, en realidad todos los archivos están tendiendo a escanear lo más que se pueda. Pero es una tarea que aun cuando dedicásemos más gente y más recursos, va a tomar años. Años. No es ya escanea, no es así. No es tan fácil, porque para escanear primero hay que clasificar. Y la clasificación no es mecánica, es una persona que lee el documento y que lo describe. Entonces, sí, pues hay un factor, todavía no hemos inventado la máquina que catalogue, ¿no? Sí, sería lo ideal. Muy bien, no habiendo más preguntas del público, queremos agradecer a nuestros panelistas, el doctor Carlos Donoso Rojas y al doctor Jorge Ortiz Sotelo, por compartir con nosotros sus experiencias y sus estudios realizados en torno a un tema tan álgido en la historia de nuestra región. Hemos recibido preguntas y comentarios muy interesantes, lo cual demuestra el interés de comprender un poco más sobre este importante suceso. En nombre de la Escuela Nacional Archivística y del Archivo General de la Nación, queremos agradecer a todos los que nos han acompañado a través de la transmisión en vivo, a través del Facebook Live, y finalmente invitarlos a que sigan atentos a nuestras redes sociales, ya que vamos a seguir anunciando actividades abiertas al público desde esta fecha hasta que cierre el año. Hay actividades muy interesantes y pues, en nombre del Archivo General de la Nación y de la ENA, los invitamos a que sigan participando. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias también a todos. Carlos, muchas gracias. Y nada. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Ha sido muy, muy entretenido, ¿eh? Muy entretenido, gracias. Ok, saludos. Saludos. Muy buenas noches a todos, gracias. Que les vaya bien, chao, gracias a todos. Chao. Chao, chao.